Buenos días para todos. Estamos en la clase de eh, informática, ok, correspondientemente a UTS, perdón. Haciendo referencia a los valores que estamos rescatando dentro del UTS, ok, son los principios y virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o acción o objeto que se consideran típicamente positivo o de gran importancia para su grupo social. Entre los valores tenemos un pequeño árbol donde identifican los valores, ¿ok? Que es una cualidad de un sujeto o un objeto, ¿ok? Los valores son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles del objeto, es decir, son atributos eh, al objeto por el individuo, ¿ok? Unidad uno, evolución de las tecnologías del computador. Entre el concepto de evolución tecnológica, ¿ok? Es confluyente con el de la revolución tecnológica, puesto que solo durante los periodos de mayor innovación técnica se marca la diferencia del ritmo de desarrollo entre ambos y de la trascendencia que existe entre los conceptos genéricos de la evolución y revolución. Durante la durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el ritmo de dichas innovaciones fue lento. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha experimentado un crecimiento exponencial en el uso y el desarrollo de las tecnologías. ¿Ok? La historia de las computadoras es el reencuentro de los eventos innovadores o innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que dieron origen a las máquinas que conocemos actualmente como llamadas computadores u ordenadores. Registra además su mejoramiento y actualización hasta alcanzar las versiones mini, miniaturizadas, ¿ok? Y veloces del siglo XXI. La historia de las computadoras tiene los largos antecedentes que se remontan a las primeras reglas de cálculo y las primeras máquinas diseñadas para calificarles al ser humano. La teoría de la aritmética, el ábaco, por ejemplo, fue uno de los importantes adelantos de la materia, creado alrededor de 4000 antes de Cristo. También hubo los inventos muy posteriores como la máquina Blaise Pascal, ¿ok? Conocida como una máquina Pascal o Pascalina, creada en 1642, que consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Esta máquina fue mejorada por Gottlieb Leibniz en 1671 y se dio inicio a la historia de las calculadoras. Los intentos de ser humano por automatizar continuaron desde entonces, desde Joseph Marian inventó en 1802 un sistema de tarjetas perforadas para intentar automatizar, las tarjetas perforadas, ¿ok? En sus telajes en 1822, correspondientemente al inglés Charles Babbage empleó dichas tarjetas para crear una máquina de cálculo diferencial. Solamente 12 años después, en 1834, logró innovar su máquina y obtener una máquina analítica capaz de 4 operaciones aritméticas y de almacenar números de memoria hasta 1000 números de 50 dígitos. Por este motivo, a Babbage, ¿ok? Se le consideraba el padre de las computadoras, ya que esta máquina representa un salto hacia el mundo de las informáticas que conocemos actualmente. La invención de las computadoras no puede atribuirse a una sola persona. Se consideran a Babbage como el padre de las ramas de los saberes, que hasta luego será la computación. ¿Ok? Otro importante fundador de este proceso fue Alan Turing, creado con la máquina capaz de calcular cualquier cosa y que llamó la máquina universal o máquina Turing. Las ideas que sirvieron para construir fueron las mismas que luego dieron nacimiento al primer computador.
Otro importante caso como el ENIAC, electrónico numeral integrador de cálculos, ¿ok? O sea, creado por dos profesores de la Universidad de Pensilvania en 1943, considerado el abuelo de las computadoras propiamente dicho. Consistía en 18.000 tubos de vacío que llenaba el cuarto entero. La historia de las computadoras no habría tenido curso que tuvo su innovación en 1947. De los transistores fueron fruto de los esfuerzos de los laboratorios Bell en Estados Unidos. Estos aparatos son interruptores eléctricos fabricados con materiales sólidos y sin necesidad de vacío. Este descubrimiento fue fundamentalmente para la fabricación de los primeros microchips y permitieron paso a los aparatos electrónicos a los electrónicos, los primeros circuitos integrados o chips que aparecieron en 1958, fruto de los esfuerzos de Jack Kirby y Robert Noyce. El primero recibió el Premio Nobel de la Física en el 2000 por el hallazgo. Los primeros computadores surgieron como máquinas de cálculos lógicos debido a las necesidades de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para decodificar las transmisiones de los bandos de guerra que debían hacerse cálculos rápidos y constantemente. Por eso, la Universidad de Harvard diseñó en 1944 la primera computadora electromagnética con ayuda de los IBM bautizadas las Mark I, que ocupaba unos 15 metros a lo largo y 2.5 de alto, envuelta en una caja de vidrio y acero inoxidable. Contaba con 7.600 piezas y 800 kilómetros de cable y 420 interruptores de control. Prestó servicio durante 16 años. Al mismo tiempo, en Alemania se había desarrollado la Z1 y Z2, modelos de pruebas de computadoras similares construidos por Konrad Zuse, quien completó el modelo Z3 totalmente operacional basado en el sistema binario. Era más pequeño y de más barata construcción de su competidor, los estadounidenses. La primera computadora de uso comercial en febrero de 1951 apareció en Ferranti Mark I, una versión moderna de las computadoras norteamericanas del mismo nombre que estaba disponible comercialmente. Fue sumamente importante la historia, pues contaba con un índice de registro que permitía la lectura más fácil de un conjunto de palabras en memoria. Por esta razón surgieron hasta los 30 4 patentes distintas del desarrollo en los años posteriores, que sirvió base para la construcción de las computadoras IBM muy exitosa industrial y comercial. En 1953 apareció Fortran, acrónimo de la IBM, okay, matemáticas, fórmulas, traducido en las fórmulas matemáticas IBM, desarrollado como el primer lenguaje formal de programación, o sea, el primer programa diseñado para la fabricación de los programas computacionales por los programadores de IBM, liderado con John Backus. Inicialmente se desarrolló para el computador IBM 704 y para una variada gama de aplicaciones científicas y de ingeniería, razón por la cual tuvo una amplia serie de versiones a lo largo de medio siglo de implementación. Esto es todavía uno de los dos lenguajes de programación más populares, especialmente para los supercomputadoras del mundo. La primera computadora moderna apareció en otoño de 1968 como un prototipo presentado por Douglas Engelbart. Tenía por primera vez un ratón o un puntero y una interfaz gráfica de modo usuario GUI, combinado para siempre el modo en que los usuarios y los sistemas computarizados interactuarían en adelante. Las presentaciones del prototipo de Engelbart duró 90 minutos e incluyó una conexión en pantalla con su centro de investigación, constituyendo así la primera videoconferencia de la historia. Los modelos de Apple y luego Windows, que fueron versiones posteriores de este primer prototipo. ¿Ok? Entramos en el tema 2, que es arquitectura del computador. Haciendo referencia
que la arquitectura del computador, ¿ok? Está conformada por los componentes y a su vez están inicialmente eh, conformada por los componentes, monitor, unidad, memoria, altavoces, módem, ¿ok? El mouse o el llamado ratón, teclado, el lector CD, el CD-ROM, las impresoras, láser o cualquier tipo de impresoras, ¿ok? Discos flexibles, la unidad de control, ¿ok? Entre la arquitectura del computador, de las computadoras, es el diseño conceptual y estructura operacional, fundamentalmente de un sistema que conforma una computadora, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones del diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de procesos CPU trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. La arquitectura del computador explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de un sistema informático con una determinada configuración que pueda realizar las operaciones para que las que se va a utilizar. En ese entonces, la arquitectura básica de cualquier ordenador completo está formada por 5 componentes básicos: procesador, memoria RAM, disco duro, dispositivos de entrada y salida y el software, ¿ok? Entre la arquitectura correspondiente, ¿ok? Conformada con los componentes que tiene el case, ¿ok? Llamado vulgarmente CPU, tenemos el gabinete que viene siendo el case, llamado vulgarmente CPU, como ya mencioné, ¿ok? Las unidades ópticas para las lecturas de un CD, dado el caso, fuente de poder, procesador, CPU, el fan cooler, ok, las memorias, las tarjetas gráficas, las tarjetas de audio y tarjeta madre o tarjeta placa base, ok. El procesador es el cerebro del sistema encargado de procesar todos los datos e informaciones. A pesar de que es un dispositivo muy sofisticado, no puede llegar a hacer nada por sí solo. Para hacer funcionar a este necesitamos algunos componentes más como son las memorias, unidades de disco, dispositivos de entrada y salida y los programas. El procesador o núcleo central está formado por millones de transistores y componentes electrónicos de un tamaño microscópico. El procesador de las tareas o eventos que éste realiza va en función de los nanosegundos, haciendo que los miles de transistores que contienen estos trabajen en un orden de megahertz. La información binaria se introduce mediante dispositivos periféricos que sirven de interfaz entre el mundo exterior con el usuario. Estos periféricos los que eh, van a hacer será traducir la información que el usuario introduce en señales eléctricas que serán interpretadas como un unos y ceros, ¿ok? Los cuales son interpretados de una manera más rápida por las computadoras, ya que el lenguaje máquina utiliza códigos binarios para ser interpretado por un computador. También tenemos las tarjetas gráficas, ¿ok? Como ya la tenemos acá, más que todo lo utilizan las personas de juegos, ¿ok? Tarjetas gráficas extravagantes para que exista una resolución óptima de visión, ¿ok? De interfaz sobre lo que se va a observar, ¿ok? Existen dos tarjetas, la 2D y la 3D, que también existen tarjetas aceleradas de 3D que deben ser usarse como una tarjeta 2D común. También existen tarjetas gráficas de combo, ¿ok? Que utilizan funciones 2D y 3D al día de hoy. Incluso las tarjetas gráficas en all board, que es que se refiere a dispositivos que vienen integrados en una placa madre de, vienen con recursos de 3D, aunque su rendimiento no se compara con el absoluto con las tarjetas de gráficas de mayor calidad. ¿Ok? Tenemos también las tarjetas de sonido que no tienen ninguna influencia, en el cual el rendimiento del equipo solamente determina la calidad de audio para el uso que se utiliza un Sound Blaster, que generalmente chipset Yamaha
las tarjetas de sonido más caras, más de marcas, las diferencias si pretenden trabajar en máximo calidad. ¿Ok? También existen tarjetas de sonido 3D con Surface Live que generan sonidos que aparecen venir de todas las direcciones. Este efecto es muy utilizado en teatros, en casas, para escuchar sonidos de forma más real. ¿Ok? Entre eso tenemos la parte de, como ya les mencioné, de la evolución. ¿Ok? Eh, Se despide de ustedes su servidora Jenny Quiñones, rescatando valores UTS. Feliz día para todos.